A todo juego por la Deportiva. Bueno, tenemos al doctor Pancho Peroni. Pancho, ¿cómo estás? Un placer, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes, un saludo a toda la gran audiencia de la Deportiva. Creo que Gilberto está ahí contigo también a él. Sí. Espero que todos estén gozando de buena salud y creo que te mudaste, escuché. Sí, nos mudamos, no sé si gozamos, pero estamos con buena salud. Porque para gozar también tenemos que tener otros elementos que cada vez está peor, ¿no es cierto? Sí, nos hemos mudado, estamos en casa nueva, gracias a Dios. Seguramente en su momento también vamos a llevar a cabo una inauguración virtual, al menos para poder enseñarle a la gente de lo que hemos sido capaces. Bueno, Pancho, también esperando que estés de la mejor manera posible en todo lo que tiene que ver, sobre todo en la salud. Lo otro seguramente va a venir por añadidura, si no a corto, a largo plazo, y es importante la recuperación de todo. Hoy queríamos charlar contigo porque tengo entendido que uno de los ítems con lo cual la Comisión Deportiva todavía no ha podido solidificar a la relación con el pedido de los pilotos es precisamente en la flexibilidad, en un punto muy trascendente, que es la habilitación de los protos, que al parecer tienen que ser habilitados como categoría y para puntuar a partir de 6 autos. Hay solamente 5 y el CPB ha solicitado que a partir de una máquina ya esté habilitada la categoría. Tengo entendido que el Touring en su momento ha manifestado que no se puede hacer dicha excepción porque puede sentar un precedente. ¿Cómo está ese tema? Bueno, creo que algunos de los puntos que se habían solicitado afectaban a la comisión técnica y muchos, digamos, esos puntos se remitieron a la comisión técnica para que den un dictamen, pero en principio entiendo yo que no había demasiado problema para mover un poco las fechas que se exigían esos componentes. En cuanto al tema del proto, es un poco de la negociación, digamos, que hubo en su momento, un poco más complicado, pero hay que entender bien cómo es, ¿verdad? Es decir, en ningún lado, para ninguna clase se requiere que haya un mínimo de autos. Es decir, un auto se puede inscribir en una clase cuando la clase esté habilitada. Lo que se había acordado cuando se hizo la presentación y se elaboró el reglamento, se hizo una consulta con los pilotos que propusieron habilitar una clase proto. Creo que había cerca de 19 o 20 firmantes, y la consulta fue con cuántos autos ellos creían que sería factible habilitar una clase, es decir, generar toda una reglamentación, toda una capacitación técnica, todo un asesoramiento para que puedan competir una mínima cantidad de autos, ¿verdad? Mi pregunta en ese momento fue si bueno, que yo creía que con 3 autos era muy poco, porque 3 autos son los 3 que se suben a un podio, ¿verdad? Que debería ser un número superior. Lo que yo pregunté era si ellos consideran que tenía que ser 4 autos, 6 autos, 8 autos o 10 autos, ¿verdad? Que quería escuchar la opinión de ellos. La respuesta de los pilotos que venían a proponer fue 6 autos, ¿verdad? Nunca fue realmente una exigencia del Touring, sino ellos mismos coincidieron que si 3 autos se podían subir a un podio, una de esas 6 autos sería el número ideal. Y eso se incorporó al reglamento, y no tienen que ser 6 autos que estén inscriptos en una carrera determinada. Tienen que ser 6 autos que hayan sido verificados y homologados por la técnica y habilitados para correr. Porque después pueden haber muchas situaciones, ¿verdad? Es decir, puede haber situaciones donde uno tiene que viajar, uno no tiene la capacidad económica, o no le interesa ese campeonato porque corre el de rally o corre el de Superbike. Entonces no es que tienen que haber en un evento 6 autos inscritos, lo que tiene que haber es 6 autos homologados, de manera que, digamos, bueno, hay una cantidad de autos suficientes como para decir que se justifica crear una clase más. Ajá. Una vez que la clase esté creada, podrán correr 2, podrán correr 3, y hay que entender también que esos autos están habilitados. Es decir, si hay que probarlos, hay que demostrar la competitividad, se quiere mostrar a otros pilotos cómo funcionan y las prestaciones que tienen, esos autos hoy se pueden inscribir. Solo que se deben inscribir en la RC2. Claro. Bueno, sí. Para mí absolutamente nuevo lo que me acaba de decir. Si es así, el mismo pedido
del Centro Paraguayo Volante no está encuadrado en lo que el Touring le puede responder positivamente, porque ellos están pidiendo que los rallies se habiliten con 1, con 2, con 3 gradualmente, las categorías se habiliten con esa cantidad de autos, pero el problema es mucho más de fondo. Hay un número mínimo de autos que deben estar no solamente construidos y en condiciones de correr, sino que tienen que estar ya verificados por el Touring, y los pilotos mismos solicitaron que sean 6 los autos, que hasta hoy creo que son 5 los que ya están construidos, pero no sé si todos están verificados. Sí, no quiero decir que los pilotos solicitaron, digamos que ellos ante una pregunta ellos propusieron eso, ¿verdad? Todo puede ser cambiable, todo se puede modificar, nada es estático y las situaciones económicas y las realidades del automovilismo cambian, ¿verdad? Pero se requiere un análisis un poco más profundo. Vuelvo a decir, no es habilitar la clase en la carrera, es habilitar la clase para 2 campeonatos nacionales, ¿verdad? Se podrá también terminar decidiendo que para un campeonato nacional como el Super Prime se habilite la clase con menor cantidad de autos, y para el rally que digamos es un campeonato donde para nosotros genera una mayor importancia y está bajo nuestra organización, digamos, o fiscalización directa, se sigan requiriendo los 6 autos. Pero entendamos bien que no importa si en la primera, si habilitamos la clase y se presenta a correr un auto, eso es igual que cualquier otro, no hay ninguna diferencia con ninguna de las otras clases. El tema es habilitar la clase para el campeonato, no para las fechas. Es decir, nosotros hemos eliminado en el pasado, ¿te acordás?, clases que tenían solamente 3 participantes o 2 participantes. Dijimos, no vale la pena seguir continuando y que gente construya en clases a las cuales no vemos un futuro del automovilismo. Entonces viene por ahí, los autos tendrán que ser, porque cada auto nuevo, al menos que sean 2 Kia, los 2 Kia tienen la misma homologación, los 2 Kia Proto, ¿verdad? Se va a homologar, va a tener su ficha de homologación, todo eso requiere un trabajo. El segundo Proto tiene que respetar esa ficha, pero también, como se hace ahora, se deberá certificar las jaulas, la construcción, etcétera, porque son autos prototipos. Y para generar todo este trabajo, digamos, que lleva no solo para la técnica, el día de mañana para los comisarios, para la organización, hacer toda una clasificación, cómputos, lo que nosotros preguntamos era cuál era la cantidad de autos que consideraban mínimo para habilitar la clase en un campeonato. Y la sugerencia fue de 6. Las realidades han cambiado, se puede ver, pero es así como ocurrieron, digamos, los hechos. Correcto. Nunca fue una exigencia directa del Touring. Pero hoy lo importante, doctor, es que se puede hacer el cambio. O sea, lo que sí tendría que el CPB solicitar ahora es que la categoría en los campeonatos de Rally Super Prime sean modificadas la cantidad mínima de autos para que dicha categoría sea habilitada para el campeonato, porque hasta acá no tenemos problema con la habilitación en cada evento. O sea, en cada evento todavía está por verse. ¿Con cuántos se habilita una categoría en los eventos? Con 4 autos, ¿verdad? No, esa exigencia de que era una recomendación más que una exigencia, antes era parte del reglamento de FIA y de los nacionales, que ninguna clase se podía habilitar con menos de 3 autos, ¿verdad? Eso ya no es una exigencia más a nivel internacional, y en nuestro caso, Beto, es menos fundada porque tenemos autos que realmente pelean las clases generales, más en la F2, ¿verdad? Hay autos que la clase podría tener un auto, pero ese auto, vamos a decir un ejemplo, por decirte, el Peugeot de Diego Domínguez podría ser el único auto inscrito, pero él va a pelear la general de la F2. Entonces, poner una limitante y que él tenga que ir a correr en una clase superior no parecía muy justo. FIA lo eliminó y nosotros también lo eliminamos. Sí, pero sí existe un requisito en el desarrollo del automovilismo, digamos, de que si vos vas a habilitar una clase, vas a hacer que gente apueste a una cantidad de autos, vas a generar inversiones, y con eso toda la cuestión de preparación de la técnica y de los oficiales, decir que esa clase va a tener una duración y que va a tener una cierta participación mínima, ¿verdad? Porque si no parecería que cada vez que alguien viene, quiero crear una clase, y bueno, y ya con el Proto lo crearon con 2 autos, y porque a mí no me dejas, ¿verdad? Algunas cosas podrán tener más o menos, pero a nosotros nos pareció razonable que si había tanto interés en los pilotos y 6 autos se construían y se homologaban, bueno, eso justificaba habilitar la clase en cada campeonato. Y eso es lo que ahora habrá que ver, que dadas las situaciones, como están tan cerca, y yo soy muy entusiasta de los protos. Hoy en día se está hablando a nivel de Coasur también de una posibilidad de tener un proto a nivel de Coasur, que
armonizar normas. La cosa es, hay que ver si ese número se puede cambiar, no te digo necesariamente para los dos campeonatos, pero de repente se puede más fácilmente cambiar para el de Super Prime y dejar como está lo del Nacional. No lo sabemos y creo que se está debatiendo un poco con la técnica y un poco con quienes deciden al final el desarrollo del automovilismo, entre ellos el CPB, el presidente del Touring, el presidente de la Deportiva. Claro. Te saluda Gilberto Centurión. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto hablar contigo, Gilberto. También digo lo mismo. Doctor, ¿sabes que hay un tema que muchas veces, y por eso la dirigencia tiene siempre una línea vertical? Porque en el automovilismo vos sabés que estuviste en los distintos roles y hoy sos un dirigente ya con mucha experiencia, años de estar en la comunidad automovilística. Y a veces es muy complicado a veces darle el gusto a los demás. Pero yo creo que si fue así, que pidieron 6 autos los propios pilotos, ellos... No, aceptaron ellos. No, no, lo que quiero decir es que 6 pilotos... Fue el acuerdo. No, lo que quiero decir es que definitivamente se pasaron de vuelta en el motor porque pensaron que era hacer esos autos, hacerlo muy rápido y todo ese tipo de cosas. Para mí que fue muy auspicioso el pensamiento de los chicos, de la gente que está involucrada. Entonces, ellos mismos pedir generalmente en el automovilismo, cuando nace una clase o un proyecto, se empieza de a poco y se va fortaleciendo eso. Entonces, yo creo que se pasaron de vuelta lo que en algún momento pensaron que iban a hacer 6 autos rápidos. Uh-huh. Y aparte de eso, no se tenía una experiencia de base como para decir, y la referencia que teníamos acá en Sudamérica era el del señor Ramírez de Bolivia, que decía que él nos dijo al aire, cuánto tiempo le lleva realmente elaborar un proto. Entonces nosotros no íbamos a estar ni siquiera cerca de esos tiempos de los bolivianos por una cuestión ya de experiencia y de práctica y el know-how que ya tenían justamente en base a la experiencia. Sí, todo eso se debatió en su momento. Yo hice muchas averiguaciones, me había tocado incluso ir a Codasur en Bolivia como comisario. Sí. Averigüé bastante del tema de los protos, me había reunido con el señor Ramírez cuando vino acá a Paraguay en mi oficina y había una realidad, ¿verdad? Ellos tienen los protos hace más o menos 3 años, no sí. Quiero contar porque no es un año de deporte motor, ¿verdad? Pero el año pasado hacía 3 años y recién creo que tenían 8 o 10 protos, ¿verdad? Es decir, y ellos no tienen, hoy en día ya tienen los R5, en principio no los tenían, así que el proto pasaba a ser el auto de mayor, digamos, potencia en el campeonato, y así todos llegaron a tener 8. Acá había mucho más disponibilidad de Evo 10 para poder hacer este proyecto y de Evo 10 que no se estaban usando, así que tampoco me parecía irracional pensar que si 20 pilotos apoyaban el proyecto Proto, de esos un tercio por lo menos efectivamente iba a concretar el proyecto. Y vuelvo a decir, fue una propuesta, nosotros hicimos una pregunta y ellas la respondieron, pero esa pregunta, y por eso hay que entender que es un poco más complejo, se vuelve a dar en varias situaciones. Cuando la RC4 viene un pedido también del CPD y de los pilotos de dividirla en 2 clases, saliendo de la clase única que por ejemplo es FIA, se vuelve a analizar, bueno, cuántos autos van a quedar en una clase y cuántos van a quedar en otra. Y siempre ese debate en la mesa de la deportiva es que no vayamos a crear clases donde después haya menos de 6 autos que puedan participar. Nadie dice que participen, pero que puedan o tengan la potencialidad de participar, y ojalá participen los 6. Y yo trasladaría esa pregunta una vez a vos, Gilberto, a Beto. Si hoy vamos a crear una clase, por la que sea, dividiendo la RC5, la RC4 o creando una clase nueva, con toda la reglamentación y la complejidad que tiene, y entrega de trofeos, y dar los resultados y hacer los cómputos, mismo ustedes como prensa, ¿cuántos autos debería haber? Claro. ¿Cuánto es un número que justificaría? Y 6. Yo creo que sí. Porque 3,
si la respuesta es 3, ese es el primer, segundo y tercer lugar, es decir, ese también no es justificable. De 4 en adelante podemos hablar. Sí. Un número no poco racional sería 6 autos. Sí. Vos transmitís carrera, sí, y sabés perfectamente que bien que cuando se empiezan a hacer las diferencias, ya no crea ni emoción en la clase, porque entre 3, 4 o 5 autos se llevan un minuto y cada uno va cuidando ese minuto de diferencia. Esa es la parte deportiva que hay que cuidar. Sin tener en cuenta el aspecto populista de la cuestión también. Habilitar una clase con 3 pilotos que sí o sí suben al podio nos habla inmediatamente y automáticamente de una falta de competitividad terrible, porque si nadie pierde es como... ¿Te acuerdas de la perinola? La perinola era un jueguito que parecía un dado y parecía un trompo al mismo tiempo. Y la perinola tenía... una de las caras, creo que era 8 caras creo que tenía, y una de ellas decía todos ganan. Está hecho de acrílico. Era de acrílico, ¿verdad, no? Sí. Todo, ¿vos te acordás o no, Pancho? Tenemos la misma edad, nadamos juntos, viejo, ¿te acordás? Bueno, y la perinola tenía, por ejemplo, una cara donde decía todos ganan, y a mí me parecía lo más ridículo, y tenía, que 10 años cuando eso. Porque no pueden ganar todos. Tiene que haber siempre un ganador y un perdedor. Y eso es lo que le da la competitividad, porque la ambición del deportista tiene que apuntar a eso, a ganar una prueba en donde uno entra a pulsearse o a competir con una. Bueno, está todo aclarado. ¿Algo más tenés, Gilberto? No, decía que por un lado el doctor tiene toda la razón por el hecho de que... aquí se han presentado como 20. Después nosotros hemos hablado con los distintos pilotos y de esos 20, ¿sabes qué? Eran jaleros. No están así. Pero, disculpame, tienes razón vos, Gilberto. No te estoy diciendo que no, pero sabes que también es cierto. 20 y sí, pero están los 20 que quieren hacer la carrera. El problema es que hay un grupo, el doctor también seguramente concuerda, hay un grupo que tiene toda la buena voluntad y las ganas de hacer, pero quieren esperar a ver si va a funcionar el auto, quieren a ver cómo se ve el auto, cómo funciona, si está todo bien, si es espectacular. Y hay otro grupo que es más arrojado, como el caso de los Kiriani, de los González, de los Cortázar, que se jugaron directamente por el proyecto. Pero yo creo que esos 15, 20 que están interesados, siguen interesados. ¿No es cierto, doctor, que tiene que ser así? O sea, nos da la posibilidad de pensar que tiene que ser así. Sí, coincido totalmente contigo, pero voy a volver a agregar un aditamento. Es que situaciones extraordinarias necesitan soluciones extraordinarias, se está viendo, pero no se puede tomar a la ligera. La decisión es importante, porque va a afectar a cuando hayan pedidos en otras clases o de otras situaciones. Hoy se está hablando de crear un tipo proto, que yo no quiero llamarlo un proto, pero por decirte un R4 nacional, no un R4 FIA, la posibilidad de construir un R4 nacional. Entonces vamos a tener que volver a sentarnos con estas mismas argumentaciones y vamos a tener que tratar a todos igual. Entonces no son fáciles las decisiones. Así es. Y tienen que ser correctas. Bueno, también nos dejaste en claro que eso de doctor no es tan así. Hay también cosas que se pueden decir que sí. Te envío un gran abrazo, mi querido Pancho Peroni. Si te puedo robar, si me das un minuto, me gustaría aclarar otra cosa. Sí. Si tenés el minuto. Y la verdad que me están por echar, prometele nomás, vamos a hablar con la directora acá del boletín. Yo escucho siempre que yo trabajo en cuestiones como el reglamento del el protocolo del COVID, y que yo soy abogado. Quiero nomás dejarte en claro a vos y a muchos amigos que tengo ahí, yo como abogado sé escribir las cosas, sé hacer los reglamentos y sé presentarlos, pero quiero dejar siempre en claro que si yo hago un reglamento, trabajo en un reglamento de proto, incluso con la consulta que hago con gente que conozco a nivel internacional, ese reglamento finalmente lo aprueba la comisión técnica. Si yo hago un protocolo del COVID o sugiero un protocolo del COVID, ese protocolo lo aprueba la comisión médica. Claro. O sea, yo no quiero que gente y amigos estén entendiendo de que yo apruebo cosas. Yo propongo proyectos que las comisiones o subcomisiones las tienen que aprobar. Claro. Y eso nomás quería aclarar, porque parece que hay un poco de confusión al respecto. Bueno, me parece bien aclarado el tema. Los responsables siempre finalmente son los que firman, que son los encargados de la técnica. Pancho, te envío un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. Igualmente, un saludo. Así pasaron los minutos más informativos y polideportivos de la radio. Pero como esto rueda y rueda, nos volveremos a encontrar mañana de 21 a 23 horas en la sintonía de la 1120 AM, La Deportiva, para hablar de todo y mucho en deportes. Buenas noches.